Hola, hola, Dios te bendiga mucho, buenos días, feliz miércoles para todos. Estoy grabando este programa porque en este momento estamos junto a un grupito de pastores, los pastores de Argentina Oramos por Vos, orando por la nieta del pastor Jorge Senewal, la hija del pastor Sebastián y Paula Senewal. Y estamos ungiéndola con aceite precisamente en nuestro templo aquí en Avenida Independencia 1555. Así que por eso es que estoy grabando el programa de hoy, pero estate allí donde estás, estate orando, orando, orando. En un ratito ya vamos a comenzar el momento de la unción con aceite, y creyendo que Dios va a hacer un milagro en Ámbar, esta chiquita de 2 años que le descubrieron cáncer en la zona del ojo izquierdo y del oído derecho, ¿no? Así que vamos a creer que Dios va a hacer un milagro en esta hijita. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si dedicamos este día al Señor? Levantá tus manos al cielo y decí: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Sí, Señor, de verdad queremos alegrarnos y gozarnos y ver tu mano de poder en la vida de cada uno de los enfermos, de cada una de las personas necesitadas. Oramos en particular en el día de hoy por esta chiquita, esta hija de tus siervos, esta nieta de tus siervos también. Señor, que tu mano de poder esté obrando un milagro en la vida de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, que remitas todo cáncer en el cuerpito de Ámbar, en el nombre de Jesús, que toda célula negativa sea erradicada, arrancada por ti de su cuerpito en todas las zonas donde se encuentre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, que estés sanando también a todos los enfermos que están conectados con nosotros, relacionados con nosotros, nuestros hermanos de la iglesia, hermanos de otras congregaciones, Señor, familiares nuestros que puedan estar pasando por la prueba de la enfermedad, ahora un milagro para sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre querido, queremos que tu cobertura, tu protección, tu bendición esté sobre todas nuestras vidas, que vos estés obrando, Señor, con abundancia, derramando tu abundancia sobre cada hermano y hermana, que la provisión abundante a la que siempre nos tenés acostumbrados, Señor, se derrame sobre cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús. Que tu protección, tu bendición, tu avance esté también sobre nuestra congregación, la iglesia del centro, sobre la casa del Padre, que en todo veamos las obras manifestadas tuyas a favor de tu pueblo, para que tu pueblo siga cumpliendo con la misión en medio de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, que estés, Señor, recorriendo cada casa, cada familia y derramando bendiciones en abundancia, Señor, bendiciones en abundancia. Oramos también en el nombre de Jesús, Señor, por el culto de este próximo domingo, donde vamos a recibir la palabra profética, pero donde sobre todas las cosas vendremos a tu casa, Señor, a las 6 de la tarde para decirte el 1 de enero que vos sos el primero, que vos sos el primero, que queremos comenzar el año contigo, vos primero, vos primero. Si vos estás en el primer lugar en nuestra vida, todo lo que vendrá por delante será expresión de tu bendición sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Oro bendiciendo a cada hermano y cada hermana, y oramos los unos por los otros ahora, bendiciéndonos. Orá por dos o tres que vengan a tu mente en este momento, bendecí sus vidas allí donde estás, en tu casa, en el lugar de trabajo, bendecí sus vidas en este momento. Sí, así la cobertura y la bendición mutua nos alcanza a todos. Y Padre, pongo también en este momento, en el nombre de Jesús, la cobertura pastoral sobre todos nuestros hermanos y hermanas, en el nombre precioso de Jesucristo. Oramos también por los hermanos de otras congregaciones, de otras ciudades, de otros países, Señor, que tu bendición les esté alcanzando a ellos, a sus congregaciones, a sus pastores y líderes, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en estos poquitos días que nos quedan de este año, al tiempo que nos preparamos para el 1 de enero para decirte que vos sos el primero, vamos cerrando este 2022 diciéndote gracias, gracias, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí una vez más el Señor ha sido fiel, un año más de tu fidelidad, Señor, tu fidelidad. Que en los momentos de dificultad recordemos que tu fidelidad es para siempre, que tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, gracias, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Amén. Bueno, quiero guiarte en una lectura de la palabra de Dios con una enseñanza tremenda, ¿no? Dice, si te animás a buscarlo en tu Biblia, voy a leer Génesis capítulo 38. Tengo que leer todo el capítulo porque es una historia, ¿no? Y si no, quedaría incompleta la historia. Pero estoy seguro que esta historia te va a enriquecer. Si querés escucharla, bueno, presta atención al relato porque es un relato, yo voy a darle un vuelo por encima del relato, ¿no? Porque cada palabra, cada versículo tiene una riqueza extraordinaria, pero quiero que prestes atención a la historia de Génesis 38. Dice así: por esos días, Judá era uno de los hijos de Israel, de Jacob, ¿sí? Judá es el patriarca de la tribu de Judá, ¿verdad? De ahí viene la tribu de Judá. Cada una de los 12 hijos de Jacob, Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel, ¿sí? Cada uno de los 12 hijos de Israel son una de las tribus de Israel, ¿sí? Entonces Judá es uno de los hijos y a partir de él surge toda la tribu de Israel. Entonces dice que por esos días Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Es decir, su primer hijo, murió. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia.
Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a Onán le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo para que se diera cuenta de que Sela ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. Le preguntó ella: ¿qué me das si te digo que sí? Judá le respondió: te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, le preguntó Judá. Dame tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar, además la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Judá le respondió: que se quede con las prendas. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Judá exclamó: sáquenla y quémenla. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió Judá a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano, la partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares, ¿sí? Fares significa el que irrumpe, ¿no? Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Bueno, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, el capítulo 38 de Génesis, ¿no? Qué historia, ¿no? Alguno estará pensando: pastor, esta es una historia, ¿no?, para horario de protección al menor, ¿no? Me encanta que la Biblia nos presente las cosas de la vida real, ¿no? De la vida real. No, no, no.
a veces somos nosotros los que espiritualizamos todo, pero la vida real es este tipo en la vida real hay este tipo de historias, ¿no? Y por eso el otro día yo decía, no desinfectes la Biblia, ¿no? Dejala como está, ¿sí? Y está esta historia allí, ¿no? La vamos otra vez repasando y resumiendo, ¿no? Resulta que Judá, uno de los patriarcas de Israel, eh, tiene tres hijos. El primero se llamaba el segundo se llamaba Omán y el tercero se llamaba Selá, perdón, Selá, ¿sí? Omán, Onán, Ser, Onán y Selá. Ahí está, ahí me salieron bien los tres. Ser, Onán y Selá, ¿sí? Y entonces Judá, como ocurría en aquel entonces, en aquel tipo de civilización, los padres eran los que establecían los matrimonios de sus hijos, le consigue para su hijo mayor, ¿sí? Una esposa que se llamaba Tamar, ¿sí? Pero el comportamiento, la conducta de fue mala. Y dice aquí el texto que a causa de su maldad, murió, ¿sí? Entonces, Judá le dice a su segundo hijo, Onán, que se case con Tamar, con la viuda de su hermano y que cumpla de esta manera con una ley que estaba establecida en Israel, que era la ley del levirato. ¿En qué consistía la ley del levirato? Que cuando una mujer quedaba viuda, ¿sí? Y sin descendencia, sin hijos, ¿sí? El cuñado, es decir, el hermano de el que había fallecido, del esposo que había fallecido, tenía la obligación de tomarla como esposa, ¿sí? ¿Para qué? Para que el nombre de su hermano no quedara sin descendencia, ¿sí? Esto para nosotros resulta extraño, para nuestra sociedad occidental y moderna resulta extraño, pero esta es una ley que vemos que estaba establecida y que se cumplía en Israel, ¿no es cierto? Es decir, no solamente le aseguraba al hermano muerto la posibilidad de que su nombre no se perdiera, con todo lo que esto significaba a nivel de importancia en aquella cultura, sino que también las propiedades, los recursos quedaban dentro de la familia. ¿Sí? Quedaban dentro de la familia. Esto evitaba que la viuda se casara con otro de otra familia y la propiedad pasara del marido muerto, pasara a otra familia. Entonces, era una cuestión matrimonial y patrimonial, ¿sí? Entonces, Judá le dice al segundo hijo, tenés que cumplir con la ley del levirato. Los hijos que nacieran de esta segunda unión serían reconocidos dentro de la ley hebrea como hijos del hombre muerto, del marido muerto, no del nuevo marido, no del hermano que la tomaba como esposa a la viuda, ¿sí? Sino del que había muerto, porque esa era la idea de la ley del levirato, ¿verdad? Entonces, Judá le dijo a su segundo hijo, Onán, tenés que casarte con la viuda de tu hermano y cumplir con el deber de cuñado y le darás entonces descendencia a tu hermano. Que un hombre hebreo no tuviera descendencia, ¿no? Además de las cuestiones patrimoniales que ya te expliqué. Pero Onán, que sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos, hizo algo que resultó abominación también para Dios, ¿sí? Aparentemente cumplía con la ley del levirato tomándola a Tamar como esposa, pero cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, en lugar
de buscar la procreación, lo que hacía era derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia, ¿no? Un nivel de egoísmo muy grande, ¿no? ¿Qué habría detrás? Por eso digo, esta historia tiene un sinnúmero de lecturas, ¿no? Pero ¿qué habría detrás en la relación entre el hermano muerto, y Onán, para que Onán tuviera esta actitud tan egoísta? Porque no es que él se negó a casarse con la viuda, se casó con la viuda, pero lo que no quiso es dejarle descendencia. Se casó con la viuda, las propiedades de quedaron dentro de la familia, pero lo que no quiso es dejarle descendencia, es decir, que el nombre de su hermano tuviera legado, tuviera futuro, tuviera memoria, ¿no? Bueno, y esa conducta de Onán ofendió mucho al Señor, así que también perdió la vida Onán, ¿sí? Y entonces Judá le dijo a su nuera: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá estaba pensando que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Es decir, ponete por un instante en el lugar de Judá. Su comportamiento también es un comportamiento tramposo, ¿sí? Pecaminoso. No solo Onán tiene una conducta pecaminosa y muere a causa de esto, sino que Judá también tiene un comportamiento tramposo. Le dice a Tamar: anda y quédate con tus padres hasta que mi tercer hijo, lo que correspondía era eso, ¿no? Si había muerto el primer hijo, el segundo la tomó, pero también murió. Lo que correspondía ahora era que aplicara la ley del levirato al tercer hijo. Y así, si hubiera muerto, así hasta, no sé, si hubiera tenido 7 hijos, hasta el último. Así está establecido en el libro de Levítico la ley del levirato, ¿no? Así que Judá le dijo a Tamar: anda y quédate con tus padres hasta que mi tercer hijo, ¿sí? Que era todavía muy jovencito, tenga edad para casarse. Pero en realidad no era lo que Judá estaba pensando. Pero lo que hace es una conducta pecaminosa, tramposa, pero pongámonos por un instante en la piel de Judá, ¿sí? Judá dice: le di mi primer hijo a Tamar y mi hijo murió. Le di mi segundo hijo a Tamar y mi segundo hijo murió. Vos, papá, vos, mamá, ¿le darías tu tercer y último hijo también a Tamar? Algo tiene que tener mal esta mujer para que se le mueran los esposos, ¿sí? Otra vez, en la mentalidad oriental, ¿sí? Algo tenía que tener mal esa mujer para que se le mueran los esposos. Nosotros sabemos que no, que los esposos murieron porque sus conductas fueron equivocadas. Pero de pronto, Judá entonces decide que su tercer hijo, que se llamaba Sela, no se lo iba a dar a esta mujer que ya por culpa de ella habían muerto 2 hijos, ¿sí? Así que Tamar queda viuda, y te recuerdo que una viuda en aquel entonces no tenía modo de sobrevivir materialmente, ¿sí? Es decir, las mujeres no trabajaban, ¿sí? Y en el caso de no poder trabajar, estaba obligada a prostituirse, ¿sí? O a morirse. Así que no hay futuro para esta mujer. Tamar se va a vivir a la casa de su padre, ¿sí? Y Judá, su suegro, enviuda. La esposa de Judá, ¿sí? Se muere. Y al concluir el tiempo del duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Va con un amigo
Y cuando Tamar se entera de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar las ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió el rostro con un velo para que nadie la reconociera y se sentó en el borde del camino, ¿no? A la entrada del pueblo de Enayín. Y lo hizo para tratar de, ella ya sabía que Selah tenía edad ya para casarse, sin embargo su suegro no le daba a su tercer hijo. Resulta entonces que cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no supo que era su nuera, ¿sí? Se acercó a la orilla del camino y le dijo, quiero acostarme con vos, ¿sí? Otro comportamiento pecaminoso. En el caso de Tamar, otro comportamiento mentiroso, tratando de engañar a su suegro, de hacerle una trampa para que cayera como finalmente cayó en la trampa. ¿Sí? Entonces, Judá se le acerca a Tamar, su nuera, pero para él era una prostituta, y le dijo, quiero acostarme con vos. La mujer le dice, ¿con qué me vas a pagar? Y entonces, claro, él no estaba allí preparado él para darle un pago y le dice, te voy a mandar uno de los cabritos de mi rebaño. Ella aceptó la paga por acostarse con él, pero le dijo, me tenés que dejar algo en garantía, no sea cosa que te vayas y después nunca me pagues. Y entonces él le dijo, bueno, ¿qué prenda querés que te deje? Y le dijo, dame tu sello. El sello era el anillo con el que marcaban los acuerdos, los pactos comerciales, y dame el bastón que llevas en la mano. ¿Sí? Judá se los entregó, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Cuando terminó este acto sexual, ella se fue, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Judá le envía el cabrito por medio de su amigo, pero no encuentra a su amigo a una mujer con la descripción que le hizo Judá, una mujer vestida de prostituta. Entonces le pregunta el amigo a la gente del lugar y la gente del lugar le dice, aquí no hay ninguna prostituta, ¿sí? Y el amigo regresa a donde estaba Judá y le dice esto, ¿no? Y entonces Judá dice, bueno, que se quede con las prendas, ¿sí? Pero que quede claro que yo quise pagarle con el cabrito. Como 3 meses después, ya se empieza a notar el embarazo de Judá y Judá no hace nada por ocultarlo, perdón, el embarazo de Tamar, y Tamar no hace nada por ocultarlo, y entonces la gente empieza a hablar y dice, tu nuera, perdón, Tamar, se ha prostituido y como resultado de su conducta quedó embarazada. Y entonces Judá se vuelve loco, ¿no? Se pone como loco y dice, quémenla, sáquenla de la casa y quémenla. Pero cuando la estaban sacando, ella dijo, esperen. Quiero que le manden un mensaje, antes de que hagan algo conmigo, que le manden un mensaje a mi suegro. Aquí está, denle estas prendas y díganle, le dio, ¿sí? El bastón, le dio el sello y le dijo, díganle que el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si él reconoce de quién son este sello, el cordón del sello y el bastón. Judá los reconoció, se dio cuenta que era su sello, que era su bastón, y entonces tuvo que reconocer que la conducta de su nuera había sido más justa que la de él, pues él no le había dado a su nuera a su hijo Selah, tal como la ley establecía. Y entonces, obviamente, Tamar salva su vida, da a luz, queda descendencia
para ella también era importante esto, como te dije, era importante que una mujer viuda tuviera descendencia para poder sobrevivir y también para dejar legado, ¿no? Y entonces cuando llega el tiempo de dar a luz, resulta que tenía mellizos y el primero que saca la manito fuera es Cera, ¿sí? Y la partera le pone una tirita roja, ¿no? Eh, un hilo rojo en la mano para saber, como eran dos los que necesitaban, los que iban a nacer, para saber cuál era el primero, porque otra vez allí hay otra costumbre, otra disposición de la ley hebrea, y era que el primero, el primogénito, tenía luego doble herencia. Así que era importante cuando había mellizos, ¿sí? Era importante marcar quién era el primero. Así que el primero salió la manito y fue Cera, pero resulta que después me volvió a meter la manito y el que salió primero fue el hermanito a quien llamó Fares. ¿Sí? Y Fares significa el que irrumpe para ser primero, ¿no? Eh, y entonces él resultó ser el primogénito, ¿no? ¿Por qué cuento esta historia? Mira, esta historia está plagada de pecados, ¿no? Está plagada de pecados. Peca tiene una vida, el hijo mayor, una vida que desagrada a Dios, termina muriendo. Peca Onán, ¿sí? Que no cumple correctamente con la ley del levirato y hace algo que es detestable para Dios, ¿no? Lo detestable para Dios tiene que ver no con el elemento sexual, sino lo que era detestable para Dios era su odio a su hermano como para no dejarle descendencia, ¿no? Eh, peca Judá, que la engaña a Tamar y le dice, andate a la casa de tus padres y yo te voy a dar cuando mi tercer hijo Selá crezca, te lo voy a dar como esposo, pero él en su corazón sabía que no se lo iba a dar y la engaña primero, pero después también peca porque no cumple con la ley del levirato, de darle a su tercer hijo. Peca Tamar, que en la desesperación de quedarse sola, de quedarse viuda y de quedarse sin descendencia y ver la actitud tramposa de su suegro, ella también asume una actitud tramposa y se disfraza de prostituta y permite que su suegro tenga relaciones sexuales con ella. Peca nuevamente ahora Judá, que se acerca a una prostituta, que se acerca sexualmente a una prostituta y tiene relaciones con ella. ¿Sí? Eh, Peca Tamar, que lo engaña con el tema de las prendas, del sello, del báculo, del bastón, ¿sí? Que se lo quita con el propósito de hacer toda la estrategia que iba a hacer, ¿no? Y peca otra vez también Judá, que cuando se entera que su suegra había quedado embarazada, como si él estuviera libre de todo pecado, dice, quémenla, ¿no? Así que es una historia, es una novela, ¿no? Decime la verdad, si las novelas que ven las chicas y los chicos también las deben ver, ¿no? Por televisión, esas novelas turcas, venezolanas, brasileñas, son un poroto al lado de esta historia. Mirá qué enredos, ¿no? Qué enredos, ¿sí? Pero en medio de todo ese lío, ¿sí? Surge algo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de toda esta historia? ¿O cuál es la cuestión de toda esta historia? Imagínate si Tamar no tenía hijos, ¿sí? Quiero llevarte ahora a
la genealogía de Jesús. Cuando en Mateo aparece la genealogía de Jesús, aparece Tamar. Jesús es descendiente de Tamar, ¿sí? Jesús es descendiente de Tamar. Es decir, esta mujer que hizo todos estos enredos, esta viuda que hizo todo esto, ¿sí? Es ascendiente de nuestro Salvador. Si Tamar queda sin descendencia, no hubiera nacido Jesús. Algún día te voy a enseñar sobre la genealogía de Jesús y vas a ver que todas las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, todas tienen una historia fuera de la ley. Fuera de la ley. Tamar es ascendiente, es tatarabuela de Jesús. Si Tamar quedaba sin descendencia, ¿sí? Jesús no hubiera nacido. Ahora, el esposo de Tamar, se muere sin dejarle descendencia. Onán, el segundo esposo de Tamar, se muere, no quiere dejarle descendencia y se muere. Selá, que era quien correspondía, eran las tres vías legales adecuadas para que Tamar pudiera tener hijos y pudiera en el futuro Jesús nacer. Selá era la tercera y última opción, ¿sí? Pero Selá no le es entregado nunca a Tamar, por lo tanto, Tamar no puede tener descendencia, está condenada a no tener descendencia. Pero a través de toda esta historia, Judá termina trayendo la semilla para que Tamar pudiera concebir hijos. Y del primogénito de Fares, del que salió segundo, pero finalmente fue el primero, ¿sí? Surge la descendencia que lleva en la cadena genealógica a el nacimiento de Jesús. ¿A dónde estoy yendo con esta enseñanza? ¿A dónde estoy yendo? No me digas que Dios no trabaja en medio de nuestros enredos, de nuestros líos, de nuestras historias enreveradas, ¿no? Dios puede tomar los líos y hacer su obra. Le estoy hablando a alguien, le estoy hablando a alguien que está envuelto, enredado, enmarejado, en líos y quiero decirte, no te des por vencida, no te des por vencido por el hecho de que estás envuelto en líos que tal vez vos mismo provocaste, líos provocados por tus malas decisiones, por tus pecados, como en esta historia, o tal vez porque fuiste víctima del pecado de otro, como en el caso de Onán, que de manera egoísta no quiso dejar descendencia y quiso de esta manera no solo perjudicar a su hermano muerto, sino a su esposa Tamar, ¿no? No te des por vencido, vos podés mirar al diablo a la cara y decir, estoy en un lío, ¿sí? Y le pido perdón a Dios por los líos en los que me metí, pero Dios está listo para transformar este lío. No te des por vencido, por vencida por tu lío, ¿sí? Porque el nacimiento de Jesús, de esta genealogía y de esta historia, nos demuestra que Dios puede transformar cualquier cosa, que cuando hay un corazón sincero que busca a Dios,
¿sí? Si estás envuelto en un problema, pero con un corazón sincero, arrepentido, ¿no? Buscas a Dios, entonces Dios va a transformar tu lío y va a hacer luz en medio de tu situación negativa, ¿no? Esto también se aplica a a veces hemos caído, el poder comprender la influencia que tiene en nuestras vidas, el aporte tan significativo, tan positivo de la psicología que nos ayuda a comprender que alguna de de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, algunas de nuestras trabas, son el resultado de herencias que hemos recibido, ¿no? De influencias. El aporte de la ciencia haciéndonos comprender también que muchas de las decisiones que tomamos no las tomamos porque las razonamos primeramente, sino por una cuestión emocional y que el mundo emocional necesariamente está ligado a nuestros antepasados, a nuestra familia, a nuestra ascendencia, ¿no? Eh, Nos ha hecho eh, creer que estamos un poquito fatalmente determinados por la familia que nos tocó. Y bueno, y entonces nos justificamos y decimos, muy bueno, yo soy así porque mis padres, porque mis abuelos, porque hasta la tátara, ¿sí? Tengo la influencia. ¿Eh? El aporte de la genética nos ha hecho ver, ¿sí? La importancia que tiene el elemento genético, no solo en lo físico, en el mundo psicoemocional. ¿Sí? En nuestras conductas, en nuestros comportamientos. Alguna vez te mencioné aquel libro de esa psiquiatra, ya es un libro que tiene muchos años, pero de aquella psiquiatra suizo-norteamericana, ¿sí? Que, de apellido imposible de pronunciar, así que no me lo pidas, pero que se llama Ay, mis ancestros, ¿no? Y ella explica desde una teoría freudiana, psicoanalítica, cómo la influencia de los ancestros se va repitiendo de generación en generación, ¿no? Todo esto que han sido aportes significativos para la comprensión, cuando vos además de comprender la influencia, te quedás fatalmente determinado por esa influencia, caes en un error. Nada de lo que la ciencia, la genética, la psicología, la psiquiatría, la neurociencia dice que esto influye en nuestras vidas, nada de eso es determinante. Precisamente el comprender esa influencia de las generaciones anteriores, de los ancestros sobre mi vida, no es para que me cruce de brazos y diga estoy fatalmente condenado a repetir este comportamiento equivocado, estoy fatalmente condenado a que todos mis padres, mis abuelos, todos se separaron. Es decir, yo estoy también condenado a separarme. No, el comprender que yo tengo esa herencia significa que yo tengo la posibilidad ahora de decidir que voy a escribir una nueva historia. ¿Sí? Esto es como en lo físico, que vos tengas una herencia, ¿sí? Suponete, de una enfermedad, diabetes, no es para que vos digas, bueno, estoy condenado, me voy a morir de diabetes. No, tengo que cuidarme porque tengo esta influencia, pero yo voy a cambiar la historia. En mi vida yo no voy a tener diabetes como tuvieron mis padres, mis abuelos, ¿sí? Yo voy a cambiar la historia, ¿sí? En lo que dependa de mí, voy a cuidarme la dieta, voy a hacer tratamiento, voy a tomar la medicación que haga falta, voy a orar por sanidad antes que nada, ¿sí?
Lo mismo sucede en el mundo psicoemocional, ¿sí? En el mundo psicoemocional funciona de la misma manera, ¿sí? Entonces, reconocemos esa herencia, pero Jesús tiene poder para transformar cualquier herencia negativa, para cancelar cualquier maldición generacional, ¿sí? Para que no nos demos por vencidos. No estamos condenados fatalmente ni determinados por los líos, ¿eh? Ahora, si vos estás escuchando esto y recibís con fe, ¿sí? Encaminate a vivir con estas dos realidades, con la conciencia, ¿sí? Pero también con la certeza, ¿sí? De creer que Cristo puede transformar cualquier lío, ¿sí? No abandones la palabra que en esta mañana te está siendo sembrada, ¿sí? Eh, no abandones la palabra que en esta mañana estás recibiendo en tu corazón con fe, ¿sí? No importa los líos en los que yo estoy envuelto, el Señor puede transformar cualquier lío en mi vida. No importa, ¿sí? Mis ancestros, mi genealogía, mi historia de vida, ¿sí? Yo no estoy fatalmente determinado por ella. De este enredo, de estos ancestros, ¿sí? Nace Jesús. Y Jesús es el que transforma toda esa mugre, todo ese enredo, toda esa sucesión de pecados uno tras otro, como hemos visto. Él es el que vive sin pecado. Es decir, no solo lo hizo por él, sino como todo lo que hizo, lo hizo para vos y para mí. En Jesús es que tenemos libertad de esos enredos. En Jesús es que tenemos libertad de esas herencias. En Jesús es que podemos vivir de una manera diferente. De una manera diferente. El otro día una persona me decía, ¿no? Que un señor le dice a su esposa: mirá, tenés el ejemplo de tu mamá, tus comportamientos, tu visión negativa de la vida, tu queja constante, tu insatisfacción, vos te podés ver reflejada en tu mamá. Mirá lo que es tu mamá hoy, una mujer amargada, agria, que lo tiene todo, pero que no puede disfrutar de la vida. Así que le decía el esposo a la mujer: vete reflejada, mirate reflejada en ella y cambiá. Y me decía este hombre, y mi esposa lo intenta, pero no puede, ¿no? No puede, repite los mismos patrones, ¿no? Entonces yo le dije: mirá, el primer secreto es que reciba a Cristo, porque lo que ella no puede, Cristo lo puede, Jesús lo puede, ¿sí? La segunda cosa es que deje de decir: quiero ser, no quiero repetir la historia de mi mamá. Que no diga más: no quiero repetir la historia de mi mamá, porque cuando uno dice no quiero ser como papá, no quiero ser como mamá, termina siendo una fotocopia perfecta de papá o de mamá. En lugar de decir no quiero ser como, tiene que decir cómo quiero ser de ahora en más. O mejor dicho, cómo Dios quiere que yo sea. Y entonces, cuando vos le das entrada a tu vida a Jesús, el que cambia las genealogías, el que cambia las historias ancestrales, el que cambia, ¿sí? Las herencias familiares, el que cambia la genética espiritual, física, psicoemocional, ¿sí? El que cambia cualquier realidad y nos permite ser la generación nueva que imparte una nueva herencia a las generaciones que vienen. Cuando vos recibís a Jesús,
Jesús y crees esto, ¿sí? Luego tenés que decirle, Señor, ¿cómo querés que yo viva? Porque si yo no te pregunto cómo vos, Señor, querés que yo viva, si yo no te hago este planteo, automáticamente, inconscientemente, ¿sí? Sin siquiera pensarlo, voy a terminar repitiendo la herencia. Así que te tengo que preguntar, ¿qué significa ser hombre para vos, Señor? ¿Qué significa ser mujer para vos? Porque si no te lo pregunto y no encuentro en tu palabra lo que vos querés que yo sea, voy a terminar repitiendo la historia familiar. ¿Qué quiere decir, Señor? ¿Cómo vos querés que yo sea como esposo, como esposa? Porque si no voy a ser como papá o como mamá o como el abuelo o como la abuela. ¿Cómo querés que vivamos como matrimonio? ¿Cómo querés que administre mis recursos, Señor? Porque si no voy a terminar haciendo lo que he visto hacer en casa de chiquito y porque lo que vi hacer en casa de chiquito lo he naturalizado, es decir, es la única manera que yo he visto administrar el dinero. Por lo tanto, esa será la manera. Y nunca me alcanza y siempre me caigo en desfasajes, me voy a la banquina financiera, económica, me endeudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque naturalicé algo que estaba mal. Y como no tuve otra alternativa para ver, naturalicé lo que estaba mal. Por eso ahora necesito que vos, Señor, Jesús, ¿sí? El que vivió sin pecado a pesar de la historia familiar de pecados y de líos y de enredos y de desorden y de desastres, ¿sí? Vos que cambiaste la historia familiar y personal, cambies ahora mi propia historia. Me digas cómo. Porque yo quiero no ser un eslabón más en la cadena negativa familiar. Yo lo que quiero es ser el iniciador de una nueva cadena para mi descendencia. Quiero que mis hijos crezcan conforme a los principios de Dios, no conforme a la historia familiar. Quiero que mis nietos crezcan conforme a los principios de Dios. Por lo tanto, yo me he determinado no ser un eslabón más en la vieja cadena familiar, sino ser el iniciador, el primer eslabón de una nueva cadena familiar con la bendición de los principios de Dios. Para eso yo tengo que escribir para mi propia vida un nuevo guión, rechazar el guión que me escribieron mis ancestros y recibir el guión que viene de Dios. Recibir y escribir yo el guión nuevo para mi vida y para mi descendencia. Así que en lugar de decir no quiero ser como, yo voy a decir, Señor, ¿cómo vos querés que yo sea? Y entonces voy a tomar esa palabra y voy a creer que en Jesús se escribe una nueva historia. En Jesús se escribe una nueva historia para mi vida y para mi familia. Que yo, por ser el primero, pionero de un nuevo modelo de vida, al pionero todo le cuesta, ¿no? El pionero es el que irrumpe y todo le cuesta, ¿sí? Luego del pionero, porque el pionero no encuentra nada, ¿no? Va a un territorio y no hay nada, ¿no? Tiene que empezar a trabajar la tierra, a vencer la naturaleza, etc. Pero luego del pionero viene el colonizador, que ya se aprovecha de todo
lo que el pionero logró primeramente. Así que así va a ocurrir con tus hijos y con tus nietos y con tus bisnietos y con tus tataranietos, ¿sí? Se van a aprovechar de lo que a vos te costó mucho. Así que esta decisión de ser yo el primer eslabón de una nueva cadena multigeneracional, de un nuevo estilo de vida, ¿sí? Es una decisión muy costosa. Te repito, ser el primer eslabón es costoso, requiere una firme determinación en vos. ¿Cuál es? Número uno, no voy a vivir más con piloto automático, sobre todo en las grandes cosas de la vida, ¿no? Es decir, voy a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quiere decir para vos ser hombre, ser mujer, ser esposo, ser esposa? ¿Qué quiere decir para vos ser papá, ser mamá? ¿Qué quiere decir para vos administrar los recursos? ¿Cómo? ¿Cómo? Señor, voy a mamar, tomar, alimentarme, ¿sí? De tu guión, de tus principios, los principios de tu palabra. Vos sos el fabricante de mi vida, sos el fabricante de la familia. Yo quiero seguir el manual de instrucciones, ¿sí? Entonces me determino a no vivir sin pensar. Pero cuando tengo que pensar, lo que tengo que decir es escuchar. Es decir, tengo que leer la palabra y decir, Señor, por favor, háblame con tu espíritu. ¿Eh? Decime cómo es ser un buen esposo, una buena esposa, etcétera, ¿no? Y si necesitas ayuda, pedile consejo a tu líder. ¿Sí? Y luego que sabes lo que Dios quiere, tenés que determinarte a vivir en función de eso, aunque vayas en contra de lo que hiciste toda tu vida, de lo que mamaste en tu casa, de lo que viste en tus abuelos. Vivir como Dios dice y perseverar, porque ser el primero que irrumpe con un nuevo estilo de vida en la cadena familiar es costoso. Uy, mirá lo que viene del Espíritu a mi corazón en este momento. Es costoso, pero Dios te da la unción para vivirlo. Dice el Señor, esto es lo que me viene del Espíritu ahora a compartirte. Dice el Señor que sobre tu vida está la unción de Fares. Sobre tu vida está la unción de Fares. ¿Qué es eso, pastor? Yo creía que era la unción del Espíritu, claro que sí, pero la unción del Espíritu que caracterizó a Fares. ¿Qué quiere decir esto? Fares fue el hijo que nació de la relación de Judá y Tamar, fue el primogénito. Te recuerdo lo que te enseñé, ¿no? Dice que cuando está a punto de dar a luz, Tamar, toman conciencia, la partera toma conciencia que son mellizos. Y el primero que saca la manito, ¿sí? Es Sera, pero inmediatamente la metió y el que irrumpió y nació primero tomando la ley del primogénito, ¿sí? Fue Fares. Así que Fares es, y le puso eso porque dice el texto bíblico que le puso por nombre Fares porque es el que irrumpe, ¿sí? Es el que irrumpe. Entonces, el Señor te dice, vos vas a tener la unción del primogénito, vas a tener la unción de Fares, vas a tener la unción del que irrumpe con lo nuevo, del que irrumpe siendo primero, ¿sí? Siendo primero. Y sabes, todas las veces, esto es para otro mensaje, para otra charla, ¿no? Todas las veces en que Fares aparece en la palabra de Dios, ¿sí? Tiene que ver con alguno de sus descendientes. Dice que, por ejemplo, David fue descendiente de Fares.
Dice que Salomón fue descendiente de Fares y hay 5 o 6 menciones a Fares en la palabra de Dios, ¿sí? Y las 5 o 6 veces que aparece Fares en la escritura es para decirnos que fue el primero en irrumpir. Fue el primero en irrumpir. Mirá, a ver si puedo porque esto lo acabo de sentir de parte del espíritu, pero a ver si te puedo completar la enseñanza con precisión, ¿sí? Fares aparece primero acá en Génesis 38:29, cuando nace. Luego aparece en Ruth, capítulo 4, versículo 18 al 22, cuando se nos dice que David es descendiente de Fares, ¿sí? Imagínate quién fue David, ¿eh? David fue el primero de su genealogía, ¿sí? Lo que correspondía en la monarquía era que un descendiente de Saúl heredara el reino, pero irrumpe por la obra del Espíritu David y viene a escribir una nueva historia. ¿Sí? Luego se habla lo mismo de Salomón en Primera Crónicas 27:3. Luego Nehemías 11:6. Mirá, vamos a leer Nehemías 11. Nehemías 11:6, ¿sí? Nehemías 11:6. Se nos vuelve a hablar allí de Fares, ¿sí? Dice, de la tribu de Judá, Atías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefarías, hijo de Maalel, de la familia de Fares, ¿sí? Y otra vez se está hablando de los que irrumpieron y habitaron Jerusalén. Siempre, 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 siempre que aparece Fares en la Biblia hay una irrupción y es primero. Primero en irrumpir, primero en iniciar, primero en liderar, primero en ser levantado como líder, ¿sí? Mirá Primera Crónicas 27:3, dice: Jasobiam, hijo de Sabdiel, fue el comandante de la primera división, comandante, líder de la primera división de 24.000 soldados que estaba de guardia durante el primer mes. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de los oficiales del ejército durante el primer mes. Y luego aparece en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 3. ¿Sí? Es decir, Dios te dice, ser el primero en el eslabón familiar, el que escriba una nueva historia, ¿eh? El ancestro de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tatara, que van a aprovecharse de una buena herencia y no de una mala herencia. Ser el primero es costoso, es ser pionero, pero es aquel que puede seguir mi guión y no el guión familiar, y es el que persevera en eso hasta que eso comienza a naturalizarse en la familia. Y aunque es costoso, yo te doy la unción de Fares, te doy la unción del que nació primero, del que irrumpió primero, y vas a ser el primero de una nueva historia, el primogénito de una nueva historia. En Cristo Jesús, el primogénito de Dios. Él que era el unigénito, ahora te comparte la posibilidad de ser primogénito a vos. Esto es lo maravilloso. Dice la palabra que Jesús era el Hijo único, el unigénito, pero en su sacrificio en la cruz compartió
ese privilegio con nosotros y dejó de ser el unigénito para ser él el primogénito. Pero Hebreos después dice que comparte su primogenitura con cada uno de sus hijos y sus hijas, vos y yo. ¿Sí? Así que vos y yo tenemos la posibilidad de, aunque hoy digamos, ay, mis ancestros, tenemos la posibilidad de que nuestros descendientes digan, Señor, gracias por mis ancestros, porque vos y yo podemos ser primer eslabón con la unción de Dios sobre nuestras vidas que operó en Fares, operando también en tu vida y en mi vida. Quiero orar por esto. Quiero orar, quiero orar, quiero orar. Quiero orar para que venga esto que el Espíritu me dio acá al final, de que venga sobre tu vida la unción de Fares. Cerrá tus ojitos un instante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos nuestras anteriores generaciones, pero reconocemos que en nuestras anteriores generaciones hay capítulos manchados, capítulos de pecado, de herencia negativa que hemos recibido, de historias que se fueron repitiendo de generación en generación y que marcaron también nuestra propia vida. Pero no nos conformamos fatalmente a esa herencia, porque ahora nosotros somos hijos y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y por lo tanto queremos vivir conforme a tu herencia. Nos conectamos como un olivo injertado, como una rama injertada, nos conectamos al olivo de Dios y decimos ahora, nuestra herencia sos vos, Señor. De vos viene nuestra herencia, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, ahora cancelamos en el nombre de Jesús todo lo negativo de la herencia familiar, pero ahora, para no repetirla, nos determinamos a vivir, a ser los primeros, el primer eslabón, a ser pioneros, a ser primogénitos, a no vivir repitiendo inconscientemente todo lo que hemos visto y recibido, sino, Señor, nos determinamos a ser guiados por vos. Oh Espíritu Santo, nos fue prometido por Jesús que vos nos guiarías a toda verdad, que nos enseñarías todas las cosas. Por lo tanto, ahora, en el nombre de Jesús, recibimos de ti cada día la enseñanza para hacer todo, hombre, mujer, papá, mamá, esposo, esposa, novio, novia, administrador, inversor, todo en la vida, trabajador, lo que tengamos que encarar. Lo vamos a hacer guiados por vos, guiados por tu palabra, por los principios de tu palabra, y nos determinamos a perseverar en tu palabra para que el pasado no gobierne nuestro futuro, sino que nuestra decisión determine el futuro de nuestras próximas generaciones. En el nombre de Jesús recibimos la unción del Espíritu Santo que operó en Fares, que hizo que él irrumpiera y fuera el primero, y que se repitió cada vez que tu palabra lo menciona como la irrupción del primero, el primogénito. Ahora bendecimos a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y como dice tu palabra, por 1000 generaciones, por 1000 generaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo creo para mi vida, lo creo para mi hermano, lo creo para mi hermana. En el nombre de Jesús, y los bendigo. Amén, amén y amén. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué lindo, ¿no? Cómo las viejas historias, las historias más tristes, más dramáticas, más oscuras, más pecaminosas, en Cristo Jesús pueden ser transformadas. Te recuerdo, el domingo a las 6 de la tarde es el único culto que vamos a tener este fin de semana. Domingo a las 18 horas. Vení a empezar el año. Domingo 1 de enero, vení a empezar el año con Dios. Dios primero, Dios primero, Dios primero. ¿Sí? Y
Vení a recibir una palabra que es tremenda, una palabra profética que va a marcar todo nuestro 2023. No lo dudes, créelo, créelo, créelo. Te bendigo, te quiero mucho, y seguí orando con vos.